como por la búsqueda del método, ¿no? Y esto provocó que Jung se dirigiera a su alma y reconsiderara y tomara en cuenta regresar a lo que implicaba su alma y cómo entenderla, ¿no? Una consideración de su vida y de sus valores, de lo que había hasta ahora significado sus valores, ¿no? Hasta este punto, él había sido, hasta ese momento de su vida, él ha sido un hombre exitoso que había logrado todo lo que él se había propuesto. Entonces, le vino la visión en el camino a Schaffhausen que le provocó regresar a su alma. Entonces, que produjo como un movimiento hacia adentro con él de nuevo, ¿no? Él se consideró a sí mismo como ¿cómo se llama? Como uno de estos hombres en el desierto. Un anacoreta. Un anacoreta, correcto. Un anacoreta en su propio desierto, tratando de encontrar metáforas visuales que contuvieran y expresaran su experiencia. Él tuvo la experiencia y él lo vivió con duda y confusión. La experiencia que él tenía sobre eso era de duda y confusión. Y no hubo movimiento hasta diciembre 11. Y él había estado como esperando una respuesta de su alma hasta que no había llegado hasta ese momento. Y se desarrolló un nuevo diálogo, ¿no? Su alma le dijo que ella no era su mamá, que él debería ser paciente, que la manera en que la verdad, el camino a la verdad era que él sin intenciones y que él necesitaba imaginar que estas intenciones limitaban su vida. Él tenía que darse cuenta que las intenciones limitaban la vida. Y él dirigió su feeling a lo, no sé cómo traducen aquí, self-scorn. Como Pablo, como de autodesprecio, sí, ajá. Okay. Y su alma le dijo que que eso estaba fuera de cuestión, ¿no? El desprecio era solo un tema que era completamente vano. Ella le preguntó si él sabía quién era ella. Y si ella había hecho, si ella estaba hecha como de una fórmula muerta. Had he made her into... Y en el diciembre 12, ya voy. Okay. Es que yo lo estoy comparando. Yo hice un adelanto con una traducción más completa, pero no las tengo acopladas, las estoy buscando ahorita, ¿no? Para hacerlo más corrido. Pablo, quería decirte algo, ¿puedo? Un segundo.
Sí, claro. Soy Beatriz. Mira, yo tengo un PDF de hace mucho tiempo, es la primera vez que lo abro. Lo tenía de hace tiempo, varios años, y veo que la traducción es bastante exacta a lo que tú tienes. Si tú quieres, también podemos corroborar con esta traducción que está hecha acá. Ok, Y también claro, no hay problema. a los que La intención es leerlo juntos, okay. irlo comentando juntos. Ok, tú la tienes ahí a mano. Sí, la tengo aquí a mano y estoy viendo que es bastante exacta. Lo que estaba a veces como un poquito desordenada en los pies de página, pero está bastante exacta. Ok. ¿Tú quieres que lea Entonces, despacito y vemos? y vamos viendo, claro, claro. Yo voy a empezar desde su alma. Su alma le dijo que ella no era su madre. Debe tener paciencia, le dijo. El camino a la verdad era para aquellos sin intenciones y necesitaba darse cuenta de que las intenciones limitan la vida. Abordó su sentimiento de autodesprecio y su alma le dijo que eso estaba fuera de discusión. El desprecio era solo un problema si era completamente vanidoso. Ella le preguntó si sabía quién era ella. La había convertido en una fórmula muerta. El 12 de diciembre, como relató en su seminario de 1925, dijo, sin saber qué vendría después, pensé que se necesitaba más introspección. Cuando hacemos introspección, miramos hacia adentro y vemos si hay algo que observar. Y si no hay nada, podemos abandonar el proceso introspectivo o encontrar una manera, entre comillas, de aburrir el material que escapa a la primera inspección. Entonces ideé un método tan aburrido, fantaseado, que estaba cavando un agujero y aceptando esta fantasía como perfectamente real. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o... Pablo, se te está escuchando malísimo, Pablo. No se escucha bien. Ah, qué raro. Ahorita sí. Ok. No, que quisiera, Beatriz, que lo volvieras a leer, ese párrafo. Ok. Ay. Que me perdí otra vez. Que sin saber qué vendría, qué vendría, yo pensé que yo necesitaba más introspección. Cuando nosotros hacemos introspección y miramos dentro y vemos si hay algo para ser observado y si hay algo para ser, y si no hay nada, nosotros debemos abandonar el proceso introspectivo o encontrar una manera de eso, de aburrirnos, el boring through que habla él aquí, ¿no? Al material que escapa a esta primera inspección o survey que hace. ¿Lo encontraste, Beatriz? Sí, ya lo conseguí. Entonces, ok, dale. Entonces ideé un método tan aburrido, fantaseando que estaba cavando un agujero y aceptando esta fantasía como perfectamente real. Probablemente. Esto es bien interesante. No sé si quieren comentar algo de esto, que puede ser interesante. Como él empieza a, a tratar su propia fantasía.
y a tratarla como una cosa real. Ujú. No sé si quieren hacer algún comentario. La idea es que vayamos comentando lo que vamos leyendo, ¿no? A mí me parece interesante que dice que su alma le dice que yo no soy tu mamá. O sea, como diciendo, camina tú solo, ¿no? O sea, yo no soy nada como para cuidarte, ¿no? Yo no soy tu mamá, como una cosa eh, eh, fuerte, ¿no? Sí, pero no deja de decirle, yo soy otra cosa también. Yo no soy tu mamá, pero soy otra cosa. O sea, eso que tú dices, no me tomes como una mamá, pero yo estoy aquí como para otra cosa. Eso es un poco lo que yo también entiendo de ese mensaje que le dice el alma, ¿no? Y que bueno, sí, pudiera ser la tendencia más inmediata como pensar que esa voz interna es su mamá. Anicia, ¿tú quieres decir algo? Solo resaltar una cosa que yo creo que además es muy evidente y seguro que todo el mundo lo ve así, pero que impresiona cómo se comienza a relacionar él con ese aspecto suyo como aspecto vivo, pues, y autónomo. O sea, qué Correcto, cosa tan correcto. impresionante. Eso era. Sí, eso es lo que yo resaltaría en este caso. Cómo empieza a relacionarse con algo desconocido y que además le da este mensaje y él dice, bueno, aquí hay una cosa que tiene autonomía y que me está hablando y que me pertenece y que está dentro de mí. Y que como para contactarlo, esta cosa de la sin intenciones y eso de irse como, suena como, a primer momento suena como un contrasentido, ¿no? Eso que no es que se está abandonando a una fantasía, sino se está aburriendo en esa fantasía, como para permitir que esto aparezca. Sin saber lo que vendría después, pensé que se necesitaba más introspección. Cuando hacemos introspección, miramos hacia adentro y vemos si hay algo que observar. Y si no hay nada, podemos renunciar al proceso introspectivo o encontrar una manera de, entre comillas, de aburrir el material que escapa a esta primera encuesta. Eso es lo que estamos diciendo. Es que encontré mi traducción, vamos a decir, y tú, Beatriz, me ayudas y me acompañas en eso, ¿no? Okay. Ideé un método tan aburrido, fantaseando que estaba acabando un agujero y aceptando esta fantasía como perfectamente real. Dice, Jung probablemente había comenzado cavando físicamente agujeros en su jardín, junto al agua, para liberar sus fantasías. Entonces comenzó a imaginarse haciendo lo mismo mientras estaba sentado en su biblioteca. Ustedes recuerdan que en esa época, a la orilla del lago, él cavaba huecos, marcaba cosas, hacía dibujos a la orilla sobre la arena durante algún tiempo, ¿no? Dice, descendió a las profundidades y se desarrolló una secuencia de fantasía. Su yo se encontró en una cueva oscura, vio una piedra roja a la que trató de llegar a través del agua fangosa. La piedra cubría una abertura en la roca. Colocó su oreja en la abertura y escuchó un arroyo. Y vio flotar a una persona que había sido asesinada, así como a un escarabajo negro. Un sol rojo brillaba en el fondo del arroyo y había serpientes en la pared que se arrastraban hacia el sol y finalmente lo cubría. La sangre brotó y luego disminuyó. Esta fue una imagen sorprendente y horrible. Durante lo que se desarrolló, se involucró pasivamente como espectador. Esa es una imagen como para volverla a leer.
lo interesante es que él empieza a hacer como una secuencia de esas imágenes que le van apareciendo y que suenan inicialmente como desordenadas. Eh, que alguien levantó la mano. Cuéntanos. Soy Ildamar, pero estoy en el Ildamar, la hora sí. de Esperanza. Sí, me confundí al principio, Ildamar, dice, esta no es Esperanza. Esta no es Esperanza, sí, sí. Yo me quedo con la palabra aburrido, que nos mueve muchas imágenes, que qué puede ser aburrido, y no quedarnos con el aburrido total, pero ese aburrido vamos a ponerlo neutral, y es de alguna manera ponerte neutral, abrirte, no pensar, no ser, no sentir, y que aparezca el alma o eso que hay allá, de alguna manera pasearte de pensamientos, de ideas, de quiénes somos, de que el yo no aparezca, una forma también de que no se va el yo, en el aburrimiento no hay yo, y que pueda aparecer lo interno, lo psíquico, la imagen que quiera aparecer, me parece. ¿Y qué les parece esta? Se encontró en una cueva oscura, vio una piedra roja a la que trató de llegar a través del agua fangosa. La piedra cubría una abertura en la roca, colocó su oreja en la abertura y escuchó un arroyo y vio flotar a una persona que había sido asesinada, así como un escarabajo negro. Un sol rojo brillaba en el fondo del arroyo y había serpientes en la pared que se arrastraban hacia el sol y finalmente lo cubría. La sangre brotó y luego disminuyó. Esta fue una imagen sorprendente y horrible. Durante lo que se desarrolló, mientras se desarrollaba, él se involucró pasivamente como espectador. Es difícil, ¿no? Es una imagen compleja, ¿no? Y tiene unos elementos de los que es muy difícil decir cosas ahorita, ¿no? Pero son muy alquímicos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la piedra hace pensar en la piedra del Philosophorum, ¿no? El mismo sol rojo hace también pensar en una imagen alquímica, ¿no? Claro. Este fondo tan barroso también habla de una iniciación en las etapas de la operación, muy alquímica, ¿no? Como que se estuviese iniciándose algo. Sí, yo también pienso que es una cosa muy iniciática, muy difícil como incluso como de captar todavía, ¿no? Incluso para él, que ni siquiera los conocimientos de alquimia estaban desarrollados en él, ni mucho menos, ¿no? Era, lo que resalta aquí es la actitud que él tiene ante esa imagen, ante ese tipo de imagen. Y son imágenes que son del inconsciente, entonces también nosotros no la experimentamos, pero él nos está contando lo que hay allá adentro, ¿no? O sea, con lo Claro. que posiblemente podemos encontrarnos con serpientes, con arroyos, con cadáveres flotando, y que yo creo que si tuviésemos una experiencia como esa, uno tendría, por lo menos yo me horrorizaría, caería en horror y quedaría paralizada ante estas imágenes, ¿no? Yo también diría, ¿cuántas veces nos soñamos cosas que nos parecen tan locas, tan disparatadas y no entendemos un carrizo? Y por eso es que resalto la actitud pasiva y observadora que él tiene, que yo creo que es una actitud bien importante, incluso ante cualquier sueño que nos pueda venir, como
aunque ni sepamos ni que tengamos mucha idea, por lo menos que seamos espectadores de esas imágenes. Yo me quedaría también con eso, ¿no? Porque son imágenes que probablemente, eso, pues, él no tenía en ese momento los conocimientos de alquimia que adquirió después. Yo no los tengo. Yo tengo las veo y me parecen alquímicas, pero no pudiera decir más nada. Pero sí de ser como curioso y espectador de sí mismo, que yo creo que es la secuencia que vamos a ir viendo aquí, ¿no? Pablo, pero un poquito lo que hablábamos la vez pasada de las imágenes hipnagógicas. Ahí parece como que él empieza a hacer unas visiones autoinducidas, como una especie, un conocimiento que se hace como trance para la apertura del inconsciente. Porque fíjate, él hace un hueco y aparece eso, y son de verdad imágenes como visiones, ¿no? Visiones que él permite surgir, ¿no? Sí, sí, claro. Como no se te oye. Él está Reina. experimentando. Él se propone eso como una experimentación. Porque dígame, eso fue en 1912, en pleno trabajo, donde era con él, ¿no? Impresiona, sí. Y en plena separación de Freud, en plena soledad, después de incluso perder el estatus que había tenido como dentro de la sociedad, después de todas esas cosas. Entonces seguimos. Ajá. No, ya. Okay. Este proceso cambió el 21 de diciembre. Se encontró con las figuras de Elías, la ciega Salomé y una serpiente. El yo de Jung miró dentro de una piedra y vio en ella a Eva, seguida por Odiseo en sus viajes. Elías le dijo al yo de Jung que Salomé era su hija y que habían sido compañeras desde la eternidad. Salomé le dijo al yo de Jung que lo amaba. Elías le dijo que Salomé amaba a un profeta y anunció al mundo al nuevo Dios. El yo de Jung se sorprendió por todo esto. Escuchó música salvaje, música estridente, tal. Se preguntó que si Salomé lo amaba era porque él había asesinado al héroe. Tuvo nuevos encuentros con Elías y Salomé los días 22 y 25 de diciembre. Seguimos con imágenes importantes. Mira, esto está en el libro rojo, porque él habla del héroe, en el libro rojo él mata a Sigfrido, ¿no? Entonces lo mismo, claro. Y Salomé pues aparece, pero fíjate lo que hemos dicho, que este libro después él lo convierte en el libro rojo, pero toda la parte donde él mata al héroe es muy fuerte en el libro rojo, porque es una traición, bueno, tremenda, ¿no? A toda su cultura y a su héroe. Claro. Y ha sido como, yo estaba leyendo algo de Bernardo Nantes, el que hizo prólogo al libro rojo, el argentino, y él dice que casi fue una él lo llama una supraconciencia de Jung, o sea, personajes bíblicos, pero que era con él. Salomé es su ánima, ¿no? Y es más, él está en la tentación ahí con Salomé. Él cae en la tentación, ¿no? En el libro rojo. Sí, en el libro rojo. Sí, y lo atribuyen después a la relación con... Pero aquí sale Salomé, que Salomé es una prostituta realmente en la Biblia, ¿no? Sí. Y entonces aquí se convierte en el ánima de él. Sí. Que le habla.
Pero no sé, a mí me parece que esa cuestión de matar el héroe pues fue lo que lo hunde a él más en una crisis de mediana edad, ¿no? Una crisis Pero tan sí, fuerte. también lo empieza a ser mucho más activo con sus imágenes. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Como empieza una participación más activa con sus imágenes y ya no tan pasiva como la de la primera. Y dice que estas fantasías críticas señalaron un gran avance en el testimonio pasivo al compromiso activo. Había roto la barrera, se había encontrado y consolidado un método. Confiando en la visión de su alma, entró en un intercambio con las figuras. Las escuchó y se dejó instruir. Esto se convirtió en su vida regia para el mundo imaginario. Las fantasías en los libros negros pueden entenderse como un tipo de pensamiento dramatizado en forma pictórica. A medida que uno los lee, el impacto de los estudios mitológicos de Jung se vuelve claro. Algunas de las figuras y concepciones derivan directamente de sus lecturas. La forma y el estilo de su fantasía dan testimonio de su fascinación por el mundo del mito y la épica. En estas entradas, Jung fue a la vez un participante y escriba de sus dramas imaginales interiores, dando testimonio de lo que encontró. La primera fase de empresa puede caracterizarse como una búsqueda religiosa, un esfuerzo por recuperar el sentido de su vida, que en ese momento lo tenía él bien cuestionado, ¿no? En diciembre de 1913 se refirió a este primer libro negro como el libro de mis experimentos más difíciles. En retrospectiva, recordó: mi pregunta científica fue, ¿qué pasaría si apagara la conciencia? Me di cuenta por los sueños que algo estaba en el fondo y quería darle a esto una oportunidad justa de presentarse. Uno se somete a las condiciones necesarias como en un experimento de mescalina para que emerja. Esta frase a mí me llamó la atención, ¿no? Y yo no sé si Jung se sometió a algún experimento de ese tipo, pues mescalina y cosas de esas. ¿Alguien sabe de eso? Yo no lo he leído nunca, pero sí Yo tampoco. Era la época que los pintores empezaron a usar la mescalina. ¿Ah? Sí. Yo, como filósofo, en Francia sobre todo se utilizó muchísimo la mescalina para conseguirla, para la poética también. Pero con Jung no creo, que nunca he leído, no sé qué dice. Eduardo pregunta si esta escritura de lo experimentado con la imaginación activa se realizó en simultáneo o posterior a cada vivencia. Lo que podemos decir es que él fue escribiendo en estos libros negros esas vivencias y las iba viviendo y como llevando un diario sobre esas cosas. O sea que yo creo que que eso era en paralelo, pues, que iba ocurriendo para él, ¿no? El libro, en la parte de atrás, en el segundo libro, tú ves los diálogos, son larguísimos. No sé si lo has revisado. Ya los diálogos de él, en el segundo tomo de los libros negros, Ajá. escrito a mano, manuscrito, está un diálogo con el alma, que es uno de los primeros, y es muchísimo, muchísimo. Pregunta y vuelve a preguntar, y el alma habla con él. O sea que, pero sí, no creo que se llamaba imaginación activa.
sino que, No. que más bien influencias en esa época de San Agustín, y había otra literatura. Correcto. Sí. Pero ese un discurso, pues, todos los temas Sí. que tocó. Y en el mundo científico la introspección en esa época sí era algo que estaba, que realizaron mucho, pues, y que intentaron mucho. Probablemente, yo sí creo que aquí haya algunas diferencias, ¿no? Y siempre es bien difícil ser como objetivo con ese trabajo. Y yo creo que en los libros negros forma parte de ese gran esfuerzo que debe haber hecho para ser lo más objetivo que él había podido ser con esas experiencias y esos escritos. En una entrada posterior, en su libro de sueños, el 17 de abril de 1917, señaló: desde entonces, ejercicios frecuentes en el vaciamiento de la conciencia. Estas declaraciones indican que su interés era estudiar lo que surgía cuando uno vaciaba la conciencia y permitía que emergiera lo que estaba en el fondo. Su procedimiento fue claramente intencional, mientras que su objetivo era permitir que los contenidos psíquicos surgieran espontáneamente. Recordó: a veces era como si escuchara con los oídos, a veces lo sentía en la boca, como si mi lengua formulara palabras. Y luego llegó que me escuché susurrarme una palabra a mí mismo. Bajo el umbral de la conciencia, todo estaba vivo. Jung había tenido una amplia experiencia estudiando médiums en estado de trance, durante los cuales se les animaba a producir fantasías de vigilia y alucinaciones visuales. Ya había realizado experimentos con la escritura automática. Las prácticas de visualización también se han utilizado en diversas tradiciones religiosas. Por ejemplo, como decía Reina, ¿no? El quinto ejercicio espiritual, en este caso de San Ignacio de Loyola, instruye a las personas a ver con los ojos de la imaginación la longitud, la amplitud y la profundidad del infierno, y a experimentar esto con plena inmediatez sensorial. Emanuel Swedenborg se dedicó a la escritura espiritual. Una entrada en su diario dice: 26 de enero de 1748. Los espíritus, si se les permitía, podían poseer a aquellos que hablaban con ellos tan completamente que sería como si estuvieran completamente en el mundo. Y de hecho, de una manera tan manifiesta que pudieran comunicar sus pensamientos a través de su medio e incluso por cartas, porque a veces, y de hecho a menudo, han dirigido mi mano al escribir, como si fuera bastante suya, para que pensaran que no era yo, sino ellos mismos los que escribían. Sobre estos fenómenos habían cosas escritas, había gente que había experimentado, habían eso, pues, algunos religiosos, San Agustín, las experiencias de San Ignacio, todos hablaban o sea que no es que Jung está haciendo algo que nunca nadie había hecho. Tal vez la diferencia es lo que él hace con eso y cómo llevar eso a material psíquico, que siempre ha sido más bien visto como o material religioso, material espiritual y no material psíquico. Por lo menos así lo entiendo yo.
En 1912, Ludwig Staudenmayer, profesor de química experimental, publicó el trabajo titulado La magia como una ciencia experimental. Staudenmayer se había embarcado en autoexperimentaciones en 1901, comenzando con la escritura automática. Aparecieron una serie de personajes y descubrió que ya no necesitaba escribir para mantener diálogos con ellos. También indujo alucinaciones acústicas y visuales. El objetivo de su empresa era utilizar su autoexperimentación para proporcionar una explicación científica de la magia. Argumentó que la clave para entender la magia radicaba en los conceptos de alucinación y la subconsciencia, entre comillas, ¿no? Y le gustó especialmente el papel de la personificación. Así pues vemos que el procedimiento de Jung se parecía mucho a una serie de prácticas históricas y contemporáneas con las que estaba familiarizado. ¿Alguna comentario, observación? Bueno, que qué difícil si para nosotros en este momento que alguien haga escritura automática nos sorprende. Estamos en el año 2021, se imagina en 1913, 1912, para lo difícil para Jung poder explicar lo que estaba pasando. Claro. Y ahorita es casi, por ejemplo, una práctica habitual que mucha gente haga experiencias con alucinógenos o con los chamanes que están de moda. Y los chamanes lo que buscan un poco es eso, ¿no? Y y yo no dudo que en aquella época también, pero yo siento que probablemente en esta época eso es como mucho más popularizado. Pues cualquiera tiene acceso a eso. Y no en aquella época, pues. En aquella época era como más reducido. Pero sigue hablando del interés por lo que, bueno, qué hay dentro de mí, qué pasa ahí, cómo es eso, qué me dicen mis imágenes, a qué se refieren ellas. A ver, el experimento Crucis. Durante este periodo, dos mujeres entraron en la vida de Jung. Ambas jugarían papeles importantes en lo que siguió. La primera fue María Moltzer, que había llegado a Suiza desde Holanda, y la segunda fue Tony Wolff. Confieso que yo había oído hablar mucho más de Tony Wolff y muy poco de María Moltzer en ese sentido, ¿no? La familia de Moltzer era propietaria de la fábrica de licores Bols, y ella se había convertido en enfermera en protesta por el abuso del alcohol. Había tomado algunos cursos en la Universidad de Lausanne. Jung la mencionó por primera vez en una carta a Freud del 8 de septiembre de 1910, relatando que se estaba regañando a sí misma por pintar demasiado negro un cuadro de Martha Bodenhaus, y agregó que entre las dos damas hay naturalmente un amor celoso sobre mí. Moltzer se hizo analista. En 1911, Jung dio una ponencia en un congreso en Bruselas sobre el psicoanálisis de los niños. Como no estaba trabajando directamente con niños, presentó el caso de un niño analizado por Moltzer, a quien describió como su asistente. Reprodujo esto en la teoría del psicoanálisis, conferencias presentadas en la Universidad de Fordham al año siguiente, de la que Moltzer fue cotraductora con Edith Edet. En una entrada en su libro de sueños en 1917, y señaló la idea de que María Moltzer inspiró en mí el trabajo de la libido, presumiblemente una referencia a transformaciones y símbolos de la libido. En abril de 1912, a juzgar por una
carta que envió a Freud con el membrete de Jung, Molzer se ocupaba de su correspondencia cada 2 días en calidad de secretaria, mientras estaba fuera en Italia. Según Freud, Jung tuvo una aventura con Molzer. Cuando Jung escribió a Freud que en contraste con Freud había sido analizado, Freud le escribió a Sándor Ferenczi, el maestro que el maestro que lo analizó solo podía haber sido Fräulein Molzer. Y es tan tonto como para estar orgulloso de este trabajo de una mujer con la que está teniendo una aventura. Cualquiera que sea la naturaleza de su relación en este momento, es evidente que fue estrecha y significativa. Qué chismoso. Chismoso. Sí, eso parece, ¿no? Y en este capítulo vamos a ver muchos chismes. En una entrada del 15 de noviembre de 1913, el yo de Jung le dijo a su alma: vi a una mujer hace 3 años cuya alma me parecía más valiosa que mi ansiedad conyugal. Vencí mi miedo por amor a ella. La mujer en cuestión era Toni Wolff. Solo unos pocos fragmentos de sus diarios de este periodo han aparecido. Lamentablemente, los que abarcan de 1913 a 1924 no han sobrevivido, con la excepción de algunas notas teóricas de 1916. Los diarios de 1924 en adelante se centran en las pruebas y tribulaciones de su relación con Jung. Hay comentarios retrospectivos esclarecedores, así como entradas de las que se puede extrapolar en cierta medida sobre la naturaleza de su colaboración durante este periodo crítico. Aquí me confundí un poco. Yo no sé si él está hablando de los diarios de Toni Wolff. Yo creo que es así, que no está hablando de los de Jung en este momento. El 20 de septiembre de 1910, a la edad de 23 años, Toni Wolff fue llevada por su madre a ver a Jung. Según su hermana, Erna había tratado con éxito al hijo de una amiga de su madre, quien en consecuencia recomendó a Jung. Según la alumna y biógrafa de Jung, la analista Barbara Hanna, Toni Wolff estaba sufriendo de depresión y desorientación, acentuada por la muerte de su padre. Su padre había muerto el año anterior. Mucho más tarde, en una imaginación activa con su padre, el 7 de septiembre de 1937, Toni Wolff le dijo: me enfermé después de tu muerte. Estuve melancólica, completamente en la irrealidad y sumergida en mi mundo interior. Toni Wolff había asistido a cursos en la Universidad de Zúrich sobre filosofía, literatura, teología e historia, pero no estaba formalmente inscrita allí. Según Hanna, Jung irremediablemente se dio cuenta de que necesitaba una nueva meta para despertar su interés en la vida, refiriéndose a Toni Wolff, porque la puso a trabajar investigando lo que finalmente se convirtió en transformaciones y símbolo de la libido. Ella fue estimulada por el material, que tuvo un efecto saludable en su depresión y desorientación. Años después, recordó haber caminado en su juventud cerca del Burgolzi con sus padres y pensar: habría un médico que tendría importancia para mí. Tal vez quería volverme loca por esa razón.
De hecho, terminé con C, se supone que es Jung. Sabía exactamente lo que quería de él. Relaciones con personas genuinas. Aquí está este señor hablando de Toni Wolff y va a seguir hablando de ella y la relación que tiene con esa época en la que él produjo Símbolos y Transformaciones de la Libido y toda su relación con su vida imaginal. El 29 de agosto de 1911, Jung la mencionó en una carta a Freud como un nuevo descubrimiento mío. Me imagino los celos de Freud con todo esto. Un intelecto notable con un excelente sentimiento por la religión y la filosofía. Ese otoño la llevó con Molseri y su esposa a la Conferencia Psicoanalítica Internacional en Weimar. Una entrada del diario el 18 de enero de 1912 indica que asistió a una sesión de discusión en la casa de Jung en Kustach. Ella señaló que Jung leyó Transformaciones y Símbolos de la Libido y que la interpretación del árbol y la cruz como símbolo de la madre y la discusión del sacrificio y la renuncia describieron completamente su propio conflicto con su madre. Ella luego citó líneas del Fausto que describen la euforia de ser levantado de la tierra en un carro de fuego a nuevas esferas de actividad. Añadió que había experimentado esto y que ahora tenía que hacerlo todo realidad. Gracias. Ella estaba experimentando una sensación de renovación y la apertura de nuevas perspectivas. La entrada al diario continúa, ¿no? Dice, eventualmente el doctor se ocupa del sacrificio. Tal vez debe experimentar esto por él, con mi madre y tal vez también con él. Debo experimentarlo. De esa manera siempre pude entregarle los problemas que no había pensado hasta el final. Los viví primero, con él, para él, luego con el conocimiento. Ahora es consciente. Su referencia es al capítulo final de Transformaciones y Símbolos de la Libido. Este pasaje indica que ella vio su trabajo. Para ello, no como puramente académico, sino como existencial, involucrando vivir y experimentar algo por él. Esta dimensión era claramente significativa para ella. Además señaló, debo acercarme mucho más al doctor. Interiormente ahora está lejos de mí. En ese punto, vio su contribución a su esfuerzo de la siguiente manera. Creo que él tiene muchos símbolos, entre paréntesis, transformaciones y símbolos de la libido, de mí. Lo inspiré. La revisión le trajo mucho, probablemente no lo sepa. Luego notó que ella misma había terminado el análisis y agregó que Jung solo había indicado fugazmente el curso y la sublimación, que ahora tenía que encontrarse ella misma. En una entrada al día siguiente señaló que el trabajo la vinculaba a Jung, que se había desarrollado un matrimonio espiritual, pero que ella tenía que ir más allá. En noviembre de 1912, Jung regresó de sus conferencias en Nueva York. En una entrada del diario el 29 de diciembre de 1924, Toni Wolff
señaló que 12 años antes, al regreso de Jun de Estados Unidos, ella fue a verlo y, entre comillas, habló de la relación. En la entrada del 15 de noviembre de 1913, en el libro 2, siguiendo su relato del sueño alrededor del diciembre de 1912, de la paloma que se transformó en una niña pequeña y luego de nuevo en paloma, Jung señaló: mi decisión fue tomada. Tuve que dar toda mi fe y mi confianza a esta mujer. En marzo de 1913, fue de nuevo a Estados Unidos durante 5 semanas. Décadas más tarde, Tony Wolff señaló en su diario: la sensación es de alguna manera similar a la de 1913, cuando Carl fue a Estados Unidos y nos separamos. Y sin embargo, no pudimos hacerlo después. Esto sugiere que una separación pudo haber tenido lugar en este momento. ¿Comentario? ¿O seguimos con el chisme? No, lo que llama la atención es que ahora releer símbolos de transformación desde este chisme, pues es diferente, ¿no? Porque yo no sabía que Tony Wolff había sido la inspiración de Jung para escribir símbolos de transformación. Bueno, es como una mezcla, ¿no? Como yo lo entiendo, porque de alguna manera él estaba trabajando y en la relación con ella y viviendo la relación con ella cuando le llega el caso de Miss Miller. Entonces hay como una mezcla de cosas allí, ¿no? Así lo veo yo, ¿no? No sé qué piensan los demás en ese sentido. De todas maneras, yo estoy de acuerdo contigo, Beatriz. Yo creo que leer ahora Transformación y Símbolos de la Libido, uno tiene como una imagen más completa del hombre escribiendo y metido en toda esta cosa y dándole forma lo más coherente que pueda a un relato tan complejo como el de Símbolos y Transformación de la Libido, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué opinas tú de esto, Pablo? Porque él, primero, en la primera parte que leíste está Salomé, luego está Molser y ahora está Tony Wolff. O sea, cómo esa ánima de alguna manera inspira todos estos contenidos. Bueno, yo creo que eso es lo que él concluye después, y porque puede hablar del ánima como habla, cuando él se relaciona con estas imágenes femeninas, una tan imaginal como Salomé, y estas dos tan reales como la Molser y la Wolff, con las que evidentemente tiene que haber tenido una relación muy estrecha y en ese sentido, estrecha psicológicamente hablando, más allá de lo que puedan haber hecho o no físicamente. Pero que no podemos perder de vista eso, ¿no? Eso me recuerda a una imagen en la película sobre la Spielrein, con Sabina Spielrein, cuando ella le dice que ella le va a dar un regalo a él. Y le ofrece aquella escena donde él la fuetea, ¿no? Que es una cosa tan novedosa para él. O cuando van a la ópera y él llora en la ópera y ella se emociona tanto a ver que él empieza a sentir cosas que nunca había sentido y a expresar y a relacionarse con un mundo que era totalmente nuevo para él. O sea, yo lo relaciono con, sí, yo sí creo que las imágenes femeninas en este caso y para él, pues son los que justifican que él después pueda hablar del ánima como él habla.
Yo quería comentar algo que yo creo, por lo menos para mí ha sido muy importante, que es el recordar lo que estaba pasando en esa época, ¿no? Porque primero que el inconsciente estaba recién planteado. Y recordemos que uno se hace el ejercicio de imaginarse cómo se percibía uno, cómo había una autopercepción sin el inconsciente como un espacio, ¿no? Es como, era una cosa muy plana. Yo creo que primero el inconsciente empieza a surgir como un territorio que empieza como a explorarse, y creo que eso es muy importante. Y lo otro, que en relación a esta experiencia de Jung, también recordemos que era una época muy donde había una referencia patriarcal y machista muy marcada, donde ser hombre implicaba ser racional y tener este control, tener voluntad y tener control. Y precisamente este descontrol de Jung, este descontrol erótico y este descontrol frente a estas mujeres, es lo que él dice, lo que él plantea desde una visión hoy en día muy machista, pero la plantea en ese momento. Eso quiere decir que yo tengo una parte femenina, o sea, esa parte femenina era el descontrol, esa parte emocional autónoma era eso, y de ahí es donde surge nada más y nada menos que el planteamiento del ánima. O sea, esta parte femenina que tengo yo en mi psique, la voy a llamar ánima. Y entonces aparece el ánimo como por contraposición a esto, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante es como no perder de vista que estamos en una época donde, así como hoy en día estamos tratando de imaginarnos el famoso metaverso, bueno, en esa época, uno no sabe cómo se come eso. Bueno, en esa época estaban nada más y nada menos que imaginándose ese tema del inconsciente y lo que pasa y los movimientos y la autonomía y esa visión de no es la cabeza ni la razón la que marca, sino hay algo allí, que es la parte objetiva de la psique. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, esto es muy rico porque es Jung hablando de esa experiencia, Jung moviéndose allí, cosa que no hizo Freud, que yo creo que ahí es donde también una diferencia entre ambos autores, ¿no? Freud habló muy poco de él, muy poco. Jung habló mucho de su experiencia, de lo que sintió, de lo que experimentó, de lo que... Entonces creo que eso lo podemos ver también como su método, ¿no? Además, Eduardo, estaba concebido el poco inconsciente que se manejaba y sobre el que se hablaba, estaba concebido de una manera muy rígida, muy estructurada, y muy machista, dijera yo, pues de nada, a Freud por delante con toda la preconcepción freudiana de lo que era el inconsciente para esa época. Sí. Beatriz. También lo otro que me da curiosidad es cómo estas eran pacientes de Jung, ¿no? Y que de alguna manera Freud tiene que haber tenido alergia por todo su cuerpo cuando ve que sus pacientes son parte de todo esto, ¿no? O sea, la paciente se acuesta con él, la cura, no la cura, o sea, todo esto que estaba sucediendo en ese momento, que iba en contra de toda una teoría freudiana que para él era rígida, ¿no? Y más bien Jung, con esta experimentación con su propia vida, estaba dando como un nuevo lugar a algo que todavía no se sabía para dónde iba, ¿no? Pero eran los comienzos de eso, ¿no? Sí, tú me pones a pensar también, probablemente y sabemos por el mundo bohemio de esa época, el mundo del arte, el mundo de todas esas cosas, era bastante abierto, no era nada cerrado, ¿no? A pesar de que los predominios de estas dos cosas, ¿no? Pero por lo que, y bueno, y por supuesto, bueno, Jung estaba en Suiza, que era otra cosa también, ¿no? Que era otro ambiente, otro espacio. ¿Alguien más? Hildamar, creo. Hola. Hildamar, dale, Hildamar.
Me ayudan en eso, porque yo no los veo a todos en la pantalla. Me ayudan si hay alguien más. Yo estoy en esperanza. Habla duro, Indamar, habla más duro. Sí, déjame acercarme, yo hablo bajito. No sé, yo creo que me voy muy adelante, pero yo creo que él bajó tanto que a mí se me prefigura la unión mística de la alquimia, aunque sea muy lejos, que aparece además de del ánima, el soror, ¿cómo es que se llamaba? El que estaba trabajando en su soror. Yo vi esa imagen, no sé, yo por supuesto que tengo toda la historia, no me voy tan atrás, pero que el descenso fue grande, y de hecho ya hemos hablado de alquimia. Es entrar a la Nigredo, ver el rojo, que diríamos como un nuevo dios, un sol, como un cambio místico, un proceso de individuación. Veo prefigurar también en la imaginación activa, prefiguraciones, claro, la ponemos nosotros, yo lo pongo en el futuro, pues ya Eduardo lo puso en la época, pero esas fueron mis imágenes que se vivieron de ánima, pero soror también. Claro, ahora podemos ver, tener una visión más compleja de eso, pero estos eran los albores de eso. Estas eran las primeras imágenes, las primeras cosas que se podían tomar desde ese lugar y desde ese punto de vista, ¿no? Y disculpa, a mí me parece haber leído, no sé si fue en el Libro Rojo o en alguna introducción del Libro Rojo, donde justo se ratifica eso, que de toda esta experimentación propia de Jung, por supuesto va surgiendo su técnica, o se va dando, son como los inicios para después la técnica de la imaginación activa, ¿no? Sí. Y bueno, yo quería comentar que a mí me encantó mucho esto esto de los diarios de Woolf, porque me parece que queda como bien ejemplificado cómo se da esa relación entre terapeuta y paciente, ¿no? O sea, más allá del chisme o de lo que puede haber ocurrido entre ellos, es como cada uno queda tocado, ¿no? Por la terapia, cómo efectivamente el paciente elicita en Jung o todas estas imágenes le permiten a él también elaborar bueno, parte de su teoría, por supuesto, y también todo su trabajo personal, pero también en ella, esto que ella comenta, de que, bueno, él hubo como un matrimonio espiritual, no sé si fue que dijo, místico, espiritual, sí, espiritual, ¿no? Que le permite a ella, bueno, hacer como su trabajo. Me recordó un poquito reuniones anteriores donde se ha hablado de esto, de que hay como una contaminación del terapeuta por el paciente, pero también el paciente queda tocado y el terapeuta también queda tocado. Pues no, me parece como bien interesante. Sí, es inevitable. Sí. Yo creo que también y adquiere una dimensión distinta a la que planteaba Freud, porque Freud fue el primero que habló de transferencia y contratransferencia, eso también es verdad. Ahora, y claro, él habló en unos términos, vuelve, ¿no? Y se ve como muy claro gracias a sus características, como tratando de encasillarlo, meterlo en una metodología, en una cosa, cuando es muy difícil meter eso en una metodología, porque es un fenómeno que ocurre, es un fenómeno psíquico que ocurre del encuentro de dos personas. Cuando López nos plantea que la psicoterapia es que el vivir tiene que ser lo más cercano a un vivir psicoterapéutico, él está hablando de eso ya en la vida cotidiana, como una cosa de que nos toca a todos y no en todas nuestras relaciones, eróticas o no, en todas. Seguimos. El 30 de enero de 1914, Tony Wolff y María Moltzer se convirtieron en miembros laicos de la Sociedad Psicoanalítica de Zúrich.
En el acta se señalaba que durante 2 años habían participado intensamente en la vida de la sociedad. Es difícil imaginárselo de otra forma, ¿no? Porque es evidente que estas mujeres también participaron intelectualmente en ese proceso. Porque a veces se tiende a ver casi como objetos, ¿no? Yo creo que ellas tuvieron una participación súper activa. Las dos fueron analistas. Emma, ya vamos a ver con Emma, o sea, era como una invitación a meterse en ese mundo y a explorar en el mundo del inconsciente de una manera novedosa también. Años más tarde, Jung habló con Aniela Jaffe sobre la relación con Tony Wolff. Dijo que se enfrentó al problema de qué hacer con ella después de su análisis, que dijo que había terminado, a pesar de sentirse involucrado con ella. Un año después, soñó que estaban juntos en los Alpes, en un valle de rocas, y que escuchaba cantar a los elfos, y que ella estaba desapareciendo en una montaña, lo que lo llenó de temor. Después de esto le escribió. Señaló que después de este sueño sabía que una relación con ella era inevitable y que su vida estaba en peligro. En una ocasión posterior, mientras nadaba, le dio un calambre y prometió que si se iba y sobrevivía, cedería a la relación. Un cuento extraño. En una entrada del diario del 4 de marzo de 1944, Tony Wolff se refirió a 31 años de relación y 34 años de amistad. Esto confirma que la relación con Jung comenzó en algún momento desde 1913. A Aniela Jaffe, Jung le recordó: al comienzo de su análisis, Tony Wolff tenía las fantasías más increíbles, toda una erupción de las fantasías más salvajes, algunas incluso de naturaleza cósmica. Pero en ese momento estaba tan preocupado por mi propio material que apenas podía asumir el suyo. Pero sus fantasías entraron exactamente en mi línea de pensamiento. Como si en ese momento, como que se juntaron los mochos, ¿no? Ajá. Con respecto a su atracción por Jung, hacia el final de su vida, Tony Wolff recordó que tuvo su primera transferencia con Friedrich Schiller en 1905. Luego a Goethe y luego a Jung como un genio productivo. No le pedía nada del cuerpo a la Tony Wolff, ¿no? Estaba con genio, ¿no? Uh-huh. Al inicio de su relación, Tony Wolff no estaba interesada en casarse y tener hijos. Ella era crítica de lo que había observado del matrimonio. Parecía hacer a los hombres menos activos y menos emprendedores, simplemente contentos con ser padres. Así que tanto hombres como mujeres se interesaban menos en la cultura. Después de tener hijos, las mujeres a menudo no necesitaban a sus maridos y sus propios problemas tendían a regresar. Su madre no había aprendido a trabajar y en consecuencia había plagado de sus hijos con libido no utilizada. Tony Wolff también criticó la esclavitud del matrimonio.
Es verdad, tampoco podemos obviar el momento histórico en que eso está ocurriendo, en el espíritu de la época, en lo que predominaba, en los valores de lo femenino o lo masculino. Y evidentemente esta gente representaba una cosa muy distinta. Yo no dejo de pensar también cómo en esos años también se está dando en el arte una gran explosión y en muchos ámbitos, ¿no? Una gran explosión de cambios, de muchas cosas, ¿no? Todos los impresionistas están ocupando más o menos esas épocas. Picasso está empezando su trabajo, ya los impresionistas ya han manifestado que todo lo que trajeron en el arte y sobre todo en la pintura y lo que eso implicaba, ¿no? Y en la arquitectura y en todo eso. Yo no puedo dejar como de relacionar todas esas cosas en ese momento. Emma Jung llegó a aceptar la relación entre su marido y Tony Wolff. A todas luces, la situación triangular no fue fácil, pero encontraron un modus vivendi respetuoso. Jung cenaba con Wolff los miércoles en su casa, en la de ella, y ella venía a Kuznach, a la casa de Jung, los domingos. En retrospectiva, Jung recordó el papel que ella jugó para él durante este periodo de la siguiente manera. Tony Wolff estaba experimentando un flujo similar de imágenes. Evidentemente la había infectado o era el desencadenante que despertaba su imaginación. Era como una corriente común y una tarea común. Poco a poco me volví consciente y gradualmente me convertí en el centro. Y en la medida en que llegué a estas ideas, ella también encontró su centro. Pero luego se quedó atascada en algún lugar del camino. Yo seguía siendo demasiado el centro que funcionaba para ella. Por lo tanto, nunca se me permitió ser otro de lo que ella necesitaba que fuera. En ese momento, ella estaba completamente involucrada en este terrible proceso en el que yo estaba involucrado. Y ella estaba tan indefensa como yo. Hay otro chisme. Hay un chisme que leí en una biógrafa americana que trabajó en Mayú, que dijo que Emma, no me acuerdo el nombre de ella ahorita, pero que Emma invitaba muchas veces a Tony a quedarse, porque cuando ella entraba al recinto de Jung se calmaba cuando él estaba, porque, bueno, sabemos que Jung fue interpretado como una crisis psicótica por muchísima gente, ¿no? Y porque Jung estuvo loco, dijeron algunos, Freud fue el primero, pero sí había una a veces invasión del inconsciente, dice esta autora, y que con Tony él podía como entender, como poder plasmar ese lenguaje. Si estaban tan, era como una unión de los dos, ¿no? En ese inconsciente. No llegó a ser una folía pero sí tuvo que haber muchísimo material a recoger ahí en eso, ¿no? Fíjate que cuando uno ve los otros libros de Jung de esa época, las visiones, etcétera, casi todos los pacientes de Jung pintaban, pasaban horas en el hotel ese cerca de Zurich, cerca de allá del instituto, dibujando y todo era meterse en ese inconsciente, ¿no? Colectivo. Era un ambiente para eso. Y dicen que Emma, como tenía los niños, ella llamaba a veces a Tony, ya aceptó y dice, ven, porque bueno, este señor necesita tu ayuda.
Interesante. Sí, claro. Claro. Era mucho material, muy fuerte. O como darle esa prioridad a lo psíquico, ¿no? A lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista psíquico. Importante para reflexionar. Después de venir de toda la razón de Descartes, viene esto, porque el inconsciente lo nombran, pero el inconsciente siempre estuvo ahí, en los mitos, todo. Pero meterse como se metió Jung, es lo que tú dices, que ahí había mucha experimentación en escritores, en artistas, ¿no? Que querían romper con toda esa racionalidad que ya no daba más. Sí. Mucha valentía. Yo creo, ¿no? Yo creo. Seguimos un poco más entonces, ¿no? La imaginación activa de Tony Wolff durante este periodo no ha estado presente, sin embargo, en sus diarios desde 1924 en adelante. Indican que claramente tenía una facilidad para la imaginación activa. Además, hay casos que confirman los comentarios de Jung sobre sus fantasías de estar en una participación mística. Una figura importante en la fantasía de Jung era la de Ka, de la mitología egipcia. Wolff tenía su propia figura de Ka y también tenía diálogos con el Ka de Jung. Una imaginación activa el 11 de enero de 1926. El yo de Wolff tuvo un diálogo con Thoth, el dios egipcio de la escritura. Thoth le instruyó cómo invocar el Ka. Y le dijo, haz el Ka de alguien. O sea, así que llama en voz alta 3 veces. Tu Ka, tu Ka, tu Ka, de tal y tal. Ven aquí y muévete a mi corazón. Se ha hecho espacio para ti. Tu Ba te espera y deberías mudarte. Ella siguió sus instrucciones, tu Ka, tu Ka, tu Ka, de C, de Carl, de Jung. Viene aquí y muévete a mi corazón. Se ha hecho espacio para ti. Tu Ba te espera y tú deberías mudarte. El 30 de enero, ella señaló, más temprano, el K de Jung, a mí, el mío no recibido por él. Y ayúdenme aquí porque aquí me ha costado entender esto, ¿no? El K de Jung, el K habla sobre el abismo y la muerte que ve. Quiero dejarme caer. Esta fue una frase que me costó mucho darle la vuelta. No sé si tú tienes ahí, Beatriz, una traducción sobre eso. Está exacto, está exacto. Dice, el 30 de enero señaló, el K de Jung, para mí, el mío no lo recibió. El K de Jung, el abismo y la muerte que él ve. Quiero dejarme caer. Ok. Tales entradas indican una permeabilidad liminal en la que interactuaría con alguna de las figuras de Jung. Se puede inferir que intercambios imaginales similares tuvieron lugar en el periodo crítico desde 1913 en adelante. En varias ocasiones posteriores, Tony Wolff se refirió a su relación como un experimentum crucis. Como tal, fue claramente vinculado a la autoexperimentación de Jung. Pareciera que esto
ocurre en simultáneo, ¿no? Y se aprovechan las dos, las dos elementos, el de la Tony Wolff y el de Jung, para trabajar juntos. Me parece interesante además ese intercambio de diálogos con los K de cada uno. Eso no, me parece interesante. Pero pareciese también, no lo sé, ¿no? Como una especie de participación mística. Sí, lo dice. Él lo dice. Y bueno, tal vez ver la participación mística como desde esa reflexión de una manera bien interesante también. Yo creo que podemos terminar hasta aquí antes y después quedarnos con Entra en Filemón, ¿no? Tales entradas indican una... okay. Al mismo tiempo, Emma Jung continúa desempeñando un papel central en la vida de Jung. Ella dirigía el hogar, criaba a sus hijos y mantenía la dimensión humana para él, al tiempo que lo facilitaba y acompañaba en su autoexperimentación. En 1910 comenzó un análisis con Jung, Emma, y trabajó con Leonardo Seif en 1911. Y más tarde con Hans Stroop, que estaba casado con la hermana de Tony Wolff, Suzanne. Desempeñó un papel activo en la Asociación de Psicología Analítica y más tarde practicó el análisis, estudiando también física, matemática, griego y latín. Los idiomas más tarde le permitieron, a diferencia de Tony Wolff, acompañar a Jung en sus exploraciones sobre la alquimia. Emprendió su propia investigación que culminó en su trabajo sobre la leyenda del Grial. Desde alrededor de 1914 comenzó a hacer imaginación activa en forma de diálogos, pintura y poemas. Me gustaría dejarlo aquí, pues, he pasado hora y media y además no entrar con lo de Filemón, sino para la próxima sesión y dejar estos minutos para los comentarios finales, ¿no? Y las observaciones sobre lo que estamos haciendo nosotros aquí como cosa curiosa, ¿no? Esto de leer un libro en grupo, un libro de esta envergadura, ¿no? Gracias, la ayuda. ¿Cómo? Una orientación de los escritos de Jung sobre el ánima. Porque estamos escuchando una experiencia, una vivencia personal que, bueno, que de alguna forma concluye con un trabajo intelectual de Jung. Me gustaría, si me dan alguna referencia al respecto, ¿no? Bueno, yo diría que más bien yo valoro mucho esa riqueza de sacar como de su propia vida, de sus propias experiencias, una producción intelectual tan
de tanta envergadura, ¿no? Porque uno está acostumbrado a verlo probablemente en los artistas, en los escritores y tal, pero no en este caso, en un tema de estudio más de lo psíquico, no quiero decir de ciencia, pero sí del estudio de la psique, ¿no? Yo valoro mucho eso, y creo que además, ¿no? Creo que los que tuvimos experiencia con Rafael y todo, no dejamos de tener esa marca, ¿no? Es como que lo que nos acompaña en la vida como experiencia lo podemos llevar lo podemos llevar y comprender y además vivir también desde lo psíquico, ¿no? Yo diría eso. Bueno, no sé, Pablo, que si esperabas otra cosa o quieres ampliar tu inquietud. Sí, no, me quedé pensando en como la aplicación de una experiencia personal, individual, que se nos enseña como experiencias arquetipales, ¿sí? Por lo tanto, son experiencias universales. A mí me deja como muchas interrogantes, sobre todo la figura o el arquetipo del ánima en la mujer. ¿Sí? Yo creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar a uno de nuestros analistas varones hablar sobre el ánima y su diferenciación, ¿verdad? Con el complejo materno. Yo creo que también vamos a tener la oportunidad de escuchar a las mujeres hablando del ánimos. James Hillman nos trajo a colación en relación a eso, en que el ánima es una figura también, es un arquetipo también de la mujer. ¿Sí? Entonces, yo creo que es un tema bien enriquecedor para los próximos eventos que vamos a tener, ¿verdad? Poder tener la oportunidad de escuchar gente al respecto, ¿no? A mí me hace pensar eso en esta cosa, en esta polémica global sobre los géneros y que asignaciones y tal. En el fondo, para mí lo que hay en el fondo tiene que ver con esa cosa arquetipal de lo masculino y lo femenino en el que sea, hombre o mujer. Yo creo que estamos viendo eso como una expresión en el colectivo de yo no sé si en la humanidad había estado confrontada a ese conflicto como ahora, de esta manera, y que yo me atrevería, o como lo veo ahorita, es como, sí, yo creo que por primera vez estamos enfrentándonos al ánimo y al ánima en cualquiera, no importa si es hombre o mujer o lo que sea, y entenderlo desde allí. Pero estoy de acuerdo contigo, creo que es un tema de que yo no sé si alguna vez vamos a saber suficiente de eso, porque creo que son temas sobre los que hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, pues. Y como lo agarre a cada quien, como le toque a cada quien.